este día a esta edición de Una Respuesta Razonada. Yo soy el Dr. Regino Ramos Jr. Nuestro deseo es responder a las ideologías que nos rodean a través de una perspectiva bíblica. En esta y las próximas ediciones desempaquetaremos la teoría crítica y sus efectos peligrosos en la iglesia cristiana de hoy. Ahora, para darnos un lugar donde empezar, vamos a ver una definición breve de la frase teoría crítica. Ahora, para poder definir la teoría crítica, esta frase en algo pequeño es muy difícil, pero para tener un punto de dónde empezar y dónde poder dialogar, vamos a definirla de esta manera. Y al desempaquetarla sobre estas siguientes sesiones, vamos a ver más profundo lo que significa esto. Ahora, la teoría crítica en su base es una manera de pensar sobre algo. Puede ser cualquier cosa. ¿Cómo vamos a pensar sobre esa cosa? Ahora, se busca a través de la teoría crítica cómo destruir lo que existe con el propósito de deshacer con lo tradicional, derribar las barreras de lo que nos atan. Hay mucho allí y vamos a estar viendo los detalles de eso. La teoría crítica lo que hace es que busca, como dice la frase, es criticar. Busca encontrar algo malo en lo que existe. Y si no hay algo malo, de todos modos, intenta buscar algo. Ahora, la cosa es, ¿quién es la persona que define qué es lo malo? Y la persona que define qué es malo es la persona que está desarrollando la crítica. Ahora, dentro de la teoría crítica viene algo bastante profundo y peligroso, que es la teoría crítica de la raza. Ahora, la teoría crítica de la raza nos dice que todos somos racistas y el racismo se mide dependiendo en el color de la piel. Ahora, al presente en los Estados Unidos, la gente que está bajo la presión de la crítica de la raza son la gente de piel blanca, pero no tarda mucho en que este pensamiento va a bajar a niveles y va a continuar bajando hasta que al fin y al cabo toda persona que existe en el mundo va a ser racista. Y hay un gran peligro aquí, porque la iglesia a través de este país y otros países está respondiendo a la teoría crítica y la teoría crítica de la raza en maneras que no son bíblicas. Y lo que vamos a hacer en este día va a ser ver por qué estamos en esta situación al presente. Necesitamos pensar de una manera un poco diferente. Necesitamos saber qué ideas es lo que afecta la manera que uno ve el mundo. Y de donde vienen estas ideas va a dirigir nuestro pensamiento en cómo vemos y cómo interpretamos lo que nos rodea. Una cosa, por cierto, es que ya no estamos viviendo de una cultura cristiana aquí en los Estados Unidos de América. Estamos viviendo lo que algunos eruditos le llaman un tiempo postmoderno o un tiempo postcristiano. Quiere decir que ya no existe el fondo cristiano que antes existía. Estamos ahorita en un país donde ya la mayoría de la gente de 35 años para abajo no conoce mucho de la Biblia. Si uno les menciona la historia de David y Goliat y usa una frase como, ay, este negocio pequeño está peleando contra los Goliats grandes, no van a saber lo que quiere decir. Sabemos que David era pequeño, era un joven, y Goliat era un gigante. Goliat era el campeón de los filisteos. David era un hebreo, un joven que no tenía experiencia
como soldado, pero él se enfrentó a Goliat con una piedra y una lanza, mató al gigante. Sabemos eso muchos de nosotros que somos mayores de edad porque hemos crecido dentro de una cultura cristiana donde estas frases se han usado no solamente dentro de la estructura de la iglesia, pero sí han usado en la literatura común, en las cortes, se han usado en frases comunes que uno utiliza para comunicarse con la gente. Desafortunadamente, las personas de 35 años para abajo, la mayoría de ellos no conocen y aún esas historias de la Biblia. La otra cosa que sabemos, las estadísticas nos dicen que el 74% de los que tienen ahora 35 años para abajo no van a la iglesia. Y por no ir a la iglesia, no estoy hablando de ir a la iglesia domingo en la mañana, domingo en la noche, miércoles, sino que no van a la iglesia más que una vez o quizás 2 veces al año. No leen la Biblia y no predican y no saben los fondos históricos del país. Ahora, por seguro esto ha causado que nuestra cultura de hoy se encuentre en una posición donde no somos una cultura cristiana. Ahora hay el cristianismo cultural, que quiere decir que nos comportamos de ciertas maneras, hablamos de ciertas maneras, nos decimos ser cristianos, pero a fondo y a raíz no conocemos lo que es necesario para ser cristiano y no vivimos como un cristiano debe de vivir. Estamos en una cultura post-cristiana. Filosóficamente estamos en una cultura postmoderna. ¿Qué quiere decir postmoderno? Quiere decir lo que sigue después del tiempo moderno, del modernismo. Ahora, son frases filosóficas, son frases históricas, pero es algo importante. El modernismo sencillamente quiere decir que el razonamiento era algo importante. Hay ciertas características de lo que es el modernismo. Una de esas características es que creían en la verdad, que había una verdad absoluta, una verdad que no cambia, una verdad que era para todo tiempo, para todas personas, en todas situaciones, para todas personas, que todas las personas, no importa quiénes eran, ricos, pobres, en cualquier país, siendo humano, esas leyes, esas verdades aplicaban a esas personas. Ahora, en todos tiempos, puede ser hoy, ayer, puede ser 100 años de hoy, o puede ser en el pasado hacia atrás, 1000 años. Estas verdades aplicaban y aplican y aplicarán en todo tiempo, en cualquier situación. La muerte, matar a alguien más bien, es algo malo. Fue algo malo en el pasado, es un delito hoy y será un delito el día de mañana. Cuando hablamos de verdades que son absolutas, verdades que existen, estamos hablando de algo que aplicaba en el pasado, el presente y en el futuro. Eso es a fondo el modernismo. Parte del modernismo también tenía que ver que nosotros podíamos buscar y encontrar verdad, que sí había verdad en lo que existía. Y si estudiábamos algo, podíamos aprender algo en concreto de eso. Por ejemplo, esto es una taza de café. Tiene café. ¿Cómo podemos saber si hay café? Sencillamente quitamos la tapadera, lo probamos, es café. Está un poco frío, pero es café. Y yo puedo saber con una certidumbre que es café. Desafortunadamente, en este tiempo postmodernismo, esas ideologías ya no existen. Ya no, según nos dicen, es posible saber con certitud, con certidumbre, si algo es verdadero o no. Inclusive la verdad misma nos dicen que cambia dependiendo en la situación.
que ya no es algo absoluto y no hay manera de saber algo en absoluto. Ahora, dentro de este tipo de economía filosófica que existe, en medio de estas ideologías que están flotando hoy en día, en medio de eso encontramos la idea de teoría crítica. Ahora, la teoría crítica tiene mucho más poder porque desde dentro de la academia, sea de las universidades, de seminarios, de escuelas, se está enseñando como algo que es verdadero. Ahora, la teoría crítica tiene bastante tiempo de que empezó y nomás algo leve, sabemos que empezó con la teoría literal, la crítica de la literatura. Empezaron leyendo y viendo cómo podemos entender lo que está escrito, cómo es posible. Entonces empezaron a hacer, vamos a tomar esta historia, vamos a tomar este libro, vamos a tomar esta frase y vamos a destruirla, vamos a separarla en diferentes pedacitos para tratar de encontrar en realidad lo que quería decir el autor. O sea que el autor no estaba diciendo lo que quería decir a través de las palabras, sino que nosotros tenemos que ver más allá de lo que escribió el autor para en realidad saber qué lo que fue lo que escribió el autor. Ahora, esto tiene implicaciones profundas en la Biblia, porque hace aproximadamente 150 años atrás empezaron a tomar estas ideas, este tipo de crítica y aplicarlo al estudio bíblico. Y lo que empezaron a decir es, pues, no podemos saber si milagros fueron ciertos o vamos a quitar todos los milagros de la Biblia. Vamos a quitar lo milagroso de la vida de Jesús. Inclusive vamos a ver, a tratar de encontrar al Jesús histórico. Entonces, por definición, ellos definieron que el milagro no existía. Y basado en esto empezaron a ver la Biblia sin el milagro. Ahora, desafortunadamente, en muchos seminarios en ese tiempo en Europa, especialmente en Alemania, los teólogos empezaron a tener miedo a este tipo de crítica. No quisieron responder y defender la Biblia. En otras palabras, entró dentro de ellos la duda de estos milagros en la Biblia. Ahora, arriba de eso entró Carlos Darwin, el que promovió fuertemente la teoría de la evolución. Ahora, no empezó la teoría de evolución con Darwin, con Carlos Darwin, sino que empezó eso aún antes con su abuelo. Su abuelo también ya estaba hablando de eso. Pero Darwin, a través de libros que él escribió y presentaciones que él hizo, la gente empezó a ver, ok, si la teoría de evolución es cierto, entonces no necesitamos el milagro o los milagros de la creación que se encuentran en el libro de Génesis. Y a fondo, Darwin le dio a los eruditos una manera de pensar en el mundo y lo que existe sin la necesidad de tener a Dios envuelto en el proceso. Y otra vez la iglesia, los que deben de defender la iglesia y la palabra de Dios retrocedieron. No quisieron responder porque le tuvieron miedo a la ciencia. Inclusive de ahí surgió la teoría de evolución teísta, que supuestamente Dios podría utilizar esta evolución para llevar a cabo la creación. Pero a fondo lo que estaba aconteciendo es que le tuvieron miedo a la idea de milagros. Dentro de esto se encuentra la idea filosófica de la crítica. Ahora, otro nivel arriba de esto, en realidad apareció en este mundo en el 1818, cuando nació Karl Marx. Ahora, Karl Marx
sabemos que fue el que escribió algunos documentos donde proviene el comunismo. El manifiesto comunismo fue escrito por él, pero no solamente eso, él también escribió un libro aún más profundo que se llama Das Kapital o Del Capital, donde él detalla los problemas con el capitalismo, el sistema de gobierno y económico capitalismo, y donde el mercado es el que determina los precios de cosas, el mercado determina lo que uno gana, etcétera. Y es algo profundo, pero Karl Marx, él vio esto y cuando se movió a Inglaterra de Alemania, él vio estos problemas en Inglaterra, en Londres. Una amiga, amistad de él, trabajaba arduamente y ganaba muy poco. Y él vio la pobreza de ella y dijo, esto no es justo. Pero lo que él hizo es que él empezó a buscar maneras de responder al capitalismo, pero de una filosofía atea. Marx era judío y Marx era ateo. Él tenía una perspectiva de la religión sumamente baja. Para él la religión era el problema de la situación humana. Entonces para él la respuesta era el ateísmo. Karl Marx veía la historia como una guerra entre una cosa y otra idea. Idea A y idea B. Y estas ideas tenían una competencia, por decirlo de esta manera, o más bien peleaban una guerra. Y después de algo, esta idea y esta idea salía una tercera idea, que era una mezcla de estas dos. Y este tipo de manera es lo que es la crítica. La crítica toma esta idea y empieza a ver los detalles de esta idea. Y sabes que a mí no me gusta este ni este detalle de esta idea. Me parecen mal. Entonces, ¿cómo los vamos a arreglar? ¿Qué vamos a sustituir por estos detalles? Y encuentra uno cosas que sustituir. El marxismo creció, inclusive causó el socialismo y el comunismo en Rusia, en lo que causó eventualmente en la China y aún en la Alemania. Desafortunadamente, este pensamiento de Karl Marx es el pensamiento profundo que corre a través de toda teoría crítica. Ahora, tomamos la crítica de la literatura, donde buscaban deshacer de lo milagroso, donde buscaban ver más allá de lo que estaba escrito para ver lo que decía el autor. En otras palabras, yo podía poner mis propias ideas. Yo creo que esto es lo que decía el autor, aunque el autor nunca dijo eso. Y tomamos eso y lo juntamos con la ideología de Karl Marx, donde él quiso cambiar sociedades, cambiar economías con la crítica de la historia y las mezclamos y llegamos al punto donde encontramos la teoría crítica. Pues, ¿qué tiene que ver eso con la Biblia? ¿Qué tiene que ver eso con la iglesia? ¿Qué tiene que ver eso con la raza? Pues mucho más, mucho, mucho más. Y solamente quería darle esto como introducción a lo que vamos a estar detallando. En las siguientes ediciones vamos a estar viendo esto a más profundo. Vamos a estar viendo los detalles pequeños y cómo es que la iglesia está respondiendo a ello a nivel, por ejemplo, nacional, como convenciones, como denominaciones, como iglesias individuales, como pastores o pastores que tienen mucha influencia están respondiendo o no respondiendo a esto y el peligro que puede causar en su iglesia y en la mía si no tomamos un punto de vista de la palabra de Dios. Ahora sí quiero decirles en esta mañana, quiero terminar con lo siguiente. Estamos en medio de una guerra. Estamos en medio de algo
que está empujando a la iglesia a lugares donde no debemos de ir. El apóstol Pablo dijo esto en Efesios 6:12. Nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra gobernantes, contra autoridades, contra poderes de este mundo oscuro y contra fuerzas espirituales malignas del cielo. Ahora, estas ideas de la teoría crítica, estas ideas de la teoría crítica de la raza que están basadas en el marxismo, que están basados en una manera de pensar atea, que están basadas en la crítica de literatura que busca deshacer de lo que está escrito, de lo que se ve ahí como verdad y imponer sobre eso ideologías que uno inventa. Pues hermanos, todo eso está guiado por fuerzas malignas. Estamos en medio de una guerra espiritual. Estamos en medio de una guerra que desea deshacer con las verdades de Cristo Jesús. Ahora, el apóstol Pedro en Primera de Pedro 5:8 dice eso. Sean de espíritu sobrio, estén alerta. Su adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Está metido y se mete en todo. Nuestro enemigo busca destrozar y busca devorar. Estas ideologías, fíjense, la teoría crítica busca deshacer de lo tradicional, busca destruir lo que existe. Cristo Jesús mismo en Mateo 24:24 dijo lo siguiente: surgirán pseudocristos y pseudoprofetas y darán grandes señales y maravillas para inducir a error, si es posible, incluso a los elegidos. En otras palabras, el propósito es inducirnos a error, meternos en el error, con grandes palabras, con grandes maravillas. Y temo decir que la teoría crítica y la teoría crítica de la raza han causado esto. Les doy gracias en este día por haber estado conmigo. Que Dios les bendiga y nos veremos en la siguiente edición. Yo soy el doctor Regino Ramos, diciéndoles que Dios les bendiga y que Dios les ilumine.